En ciertos rincones del planeta, el río parece desafiar toda lógica, y cada día, 2 veces, se da la vuelta como si respirara al ritmo del océano que lo gobierna en secreto. Esa escena ocurre cuando la marea avanza con una fuerza descomunal y genera un frente de agua que trepa río arriba formando un muro líquido, rugiente, imposible de ignorar por quienes lo contemplan. Los lugareños llaman a este fenómeno bore, o marea gigante, y su manifestación más famosa se despliega en la bahía de Fundy, donde los niveles marinos cambian con amplitudes que rozan lo sobrehumano. Imagina un río que en la mañana fluye dócil hacia el mar y que en cuestión de minutos en la tarde se invierte con violencia, como si alguien abriera una compuerta cósmica desde el horizonte. La bahía de Fundy en Canadá es célebre porque su forma de embudo amplifica la oscilación lunar, concentrando la energía en un vaivén que empuja masas de agua equivalentes a lagos enteros hacia el interior. Ese embudo actúa como un resonador. La geometría del Golfo coincide con el pulso de la marea y ambas vibraciones se refuerzan, elevando el agua hasta decenas de metros y moldeando paisajes en constante metamorfosis. Las rocas rojas de Hopewell, con arcos y torres talladas, son esculturas temporales, bañadas unas horas y expuestas después, recordando que aquí el tiempo geológico se mide en mareas más que en milenios. Cuando la ola avanza por el río Petit Kodiak en Nueva Brunswick, produce un rugido sordo y una cresta café que se abre camino río arriba mientras surfistas intrépidos se lanzan a cabalgarla como una bestia viviente. ¿No es inquietante pensar que un río que debería fluir obediente hacia el océano se convierta en un corredor de retorno, tragado por su propio origen 2 veces al día? En Inglaterra, el río Severn experimenta un espectáculo similar. Una ola poderosa que corre kilómetros tierra adentro, convertida en atracción para navegantes y en advertencia para pueblos que deben adaptar su rutina. El Severn Bore ha sido celebrado durante siglos, desde crónicas medievales que lo describen como un dragón líquido hasta los modernos aventureros que intentan batir récords surfeando su recorrido contra la corriente natural. Más al oriente, en China, el río Qiantang recibe la visita de la marea más feroz del planeta, llamada Dragón Plateado, un frente de agua que avanza como estampida, a veces superando la altura de un hombre. Cada año multitudes se reúnen en sus orillas para presenciar cómo la ola aparece en la distancia con un bramido creciente, doblando árboles, chocando contra diques y transformando el cauce en un pasillo de energía pura. El secreto detrás de todos estos fenómenos es la resonancia entre la marea astronómica y la geometría del estuario. Cuando coinciden, la oscilación del océano no se disipa, se multiplica y se convierte en espectáculo. La luna, con su atracción gravitatoria, orquesta este teatro. La rotación de la Tierra y la forma de las costas son los músicos que amplifican la partitura invisible escrita en cada ciclo de ascenso y descenso. Un detalle fascinante es que no todos los estuarios producen bore, solo aquellos donde el océano encuentra un cuello estrecho que comprime su impulso y lo obliga a levantarse en oleada frontal. Esa condición rara convierte a lugares como Fundy, Severn y Qiantang en santuarios de lo improbable, donde la frontera entre río y mar se desdibuja y la naturaleza recuerda que sus límites son acuerdos temporales. Las comunidades que viven junto a estas aguas han aprendido a leer los relojes de marea con la misma precisión con que otros consultan calendarios, pues el día se mide en llegadas y retiradas, no en horas. Pescadores tradicionales sincronizan sus redes con el bore, aprovechando que peces enteros son arrastrados río arriba y quedan atrapados en remansos inesperados antes de que la corriente retome su cauce habitual. Sin embargo, esa abundancia también trae riesgo, porque la fuerza súbita del agua puede arrastrar embarcaciones pequeñas, desgarrar muelles y convertir orillas pacíficas en torrentes peligrosos en apenas unos minutos. ¿Quién controla entonces el tiempo cuando el agua decide marchar en dirección opuesta, sin previo aviso aparente, guiada por fuerzas cósmicas invisibles a la mirada humana? En la bahía de Fundy, granjas costeras dependen de diques construidos hace siglos por colonos que aprendieron a domesticar la marea, creando campos fértiles en tierras que el océano reclama cada pocas horas. Esos diques, llamados aboiteaux, tienen compuertas que permiten drenar el agua del interior sin dejar entrar la marea, un ingenio que mezcla observación local y respeto a un pulso natural ineludible. La vida silvestre también baila con la marea. Aves migratorias encuentran aquí festines de invertebrados expuestos en las bajamares extremas, mientras focas aprovechan las corrientes para cazar en aguas agitadas. En el río Severn, leyendas antiguas hablan de espíritus que cabalgan la ola, recordando a la gente que este no es un simple fenómeno físico, sino un puente con lo desconocido y lo sagrado. El Qiantang, con su dragón plateado, se convirtió en metáfora de poder imperial en China, usado en poemas y crónicas como símbolo de grandeza y advertencia contra la arrogancia humana frente al mundo natural. El sonido de un bore no es solo agua, es un rugido que puede escucharse a kilómetros,
una vibración en el pecho que anuncia la llegada de algo más grande que cualquier barco o puente. La primera visión suele ser una línea blanca en la distancia, parecida a un diente luminoso que avanza, y luego la ola se expande, levantando espuma y cubriendo arenas que segundos antes eran caminos. En Fundy, algunos guías turísticos marcan en el suelo con estacas la altura que alcanzará la próxima marea, y los visitantes quedan atónitos cuando el océano sube hasta cubrirlas completamente en cuestión de horas. ¿No es acaso una especie de reloj planetario donde el segundero no es metálico sino acuático, recordándonos que la Tierra entera es un mecanismo movido por ritmos astronómicos? La ciencia describe estos procesos con ecuaciones de fluidos y geometría costera, pero la experiencia directa transmite algo más cercano a lo místico, un recordatorio de que estamos habitando un planeta vivo y vibrante. En cada bore, el agua se convierte en narradora de la historia de la Luna, del Sol, de la Tierra inclinada, y de continentes que dibujaron estuarios como instrumentos capaces de resonar con las mareas. Quienes se aventuran a surfear sobre estas olas se convierten en personajes de un rito moderno, desafiando no solo al río, sino a un calendario cósmico que los arrastra mientras el público observa desde orillas expectantes. En el Severn Bore, surfistas han recorrido varios kilómetros sin detenerse, sostenidos por una ola única que no rompe hacia la orilla, sino que viaja con ellos río adentro, como una carretera acuática en movimiento. En Kiantang, las autoridades deben advertir cada año a los curiosos. El dragón plateado no perdona la imprudencia, y sus embates han volcado barcos, arrasado defensas y puesto en riesgo a quienes lo subestiman. La energía contenida en estas mareas gigantes ha inspirado a ingenieros a imaginar centrales hidroeléctricas, capaces de capturar el vaivén para iluminar ciudades, aunque la complejidad ecológica obliga a avanzar con cautela. Porque un bore no es solo agua, también transporta sedimentos, nutre marismas, esculpe bancos de arena y mantiene ecosistemas enteros que dependen de esa oscilación extrema para sobrevivir año tras año. Las comunidades indígenas de Fundy consideran la marea un espíritu poderoso y protector, y en sus relatos orales aparece como un gigante que respira, recordando que la ciencia y la mitología pueden describir un mismo asombro. En noches de luna llena el bore alcanza su máxima potencia y el espectáculo se vuelve hipnótico. La ola parece brillar con reflejos plateados, como si el astro mismo descendiera a cabalgar sobre el río. ¿Acaso no sentimos en ese instante que los cielos y las aguas conversan directamente, trazando una coreografía que ningún ser humano podría ensayar? El río invertido es también metáfora de resistencia. Avanza contra su destino natural. Enseña que la dirección no siempre está fija, y que incluso lo obvio puede desobedecer cuando fuerzas mayores intervienen. Las costas de Fundy, Severn y Kiantang son laboratorios vivos donde la geología, la astronomía y la biología se cruzan, generando lecciones para quienes desean entender cómo los ciclos moldean el planeta completo. Cada bore es una demostración de que la frontera entre estabilidad y cambio es mucho más delgada de lo que pensamos, y que el agua encierra memorias más antiguas que cualquier calendario escrito. Los turistas que caminan por el lecho fangoso durante la bajamar quedan atrapados si no calculan el regreso, porque en cuestión de minutos el océano regresa y borra toda huella como si nunca hubieran estado allí. En los pueblos cercanos, la vida diaria se acomoda a esta respiración. Los horarios de ferries, la cosecha de algas, la construcción de muelles, todo se programa con base en el pulso que dicta la marea. Los geólogos estudian los estratos de lodo depositados en cada bore para leer la historia climática, pues cada capa guarda un fragmento del diálogo eterno entre río y mar, entre gravedad y resistencia. La ola del Kiantang ha sido fotografiada como una pared oscura coronada de espuma blanca. Un monstruo líquido que avanza con tanta simetría que parece dibujado por pinceladas geométricas en lugar de turbulencias naturales. En Fundy, cuando el agua retrocede, el río expone cuevas, fósiles y huellas de criaturas prehistóricas, como si la marea actuara también como arqueóloga, revelando secretos solo accesibles durante unas pocas horas. ¿Quién puede mirar esa oscilación y no preguntarse si la Tierra entera late bajo nuestros pies con un pulso mayor, apenas perceptible en los ciclos de mareas, estaciones y eras geológicas? El bore nos recuerda que el tiempo humano es una miniatura frente al tiempo planetario, y que cada segundo de ola contiene cálculos que involucran órbitas, distancias y la mecánica celeste entera. En el Severn, campesinos medievales temían al bore como presagio, mientras poetas lo veneraban como metáfora del destino inevitable, mostrando cómo un mismo fenómeno podía inspirar miedo y belleza a la vez. Hoy, en la era digital, seguimos grabando y compartiendo esas olas como si fueran mensajes divinos que aparecen en horarios precisos, confirmando que seguimos cautivos del mismo asombro ancestral.
Los surfistas que cabalgan el board describen la sensación como volar en línea recta, sostenidos por un motor invisible, sin necesidad de remar, solo entregándose a la corriente que desafía la lógica del río. Los pescadores del Qiantang usan su conocimiento del dragón para colocar trampas temporales que se llenan en minutos, como si aprovecharan la respiración de un gigante para alimentar a sus comunidades. En Fundi, embarcaciones turísticas flotan en muelles secos por la mañana y al cabo de unas horas se elevan varios metros, dejando boquiabiertos a visitantes que nunca imaginaron una transformación tan radical. ¿No es esta mutación diaria un recordatorio de que la estabilidad que buscamos en la vida es solo una ilusión y que todo está en movimiento aunque no lo notemos? El bore es también un espectáculo de sonido. El rugido de agua mezclado con silbidos de viento y el eco contra los acantilados crea una sinfonía que parece salida de una orquesta natural. Los científicos calculan que la energía liberada por estas mareas podría abastecer a miles de hogares, pero advierten que alterar el flujo podría desequilibrar ecosistemas que dependen de su fuerza desbordada. En la bahía de Fundi, proyectos experimentales de turbinas mareomotrices buscan armonizar ingeniería y naturaleza, explorando cómo convertir el vaivén en electricidad sin apagar el pulso ecológico que sostiene aves, peces y comunidades costeras. La poética de un río que se da la vuelta toca fibras universales. Nos recuerda que los límites no son permanentes, que las direcciones pueden invertirse y que la naturaleza siempre guarda giros sorprendentes en su repertorio. Los niños que crecen en estas regiones aprenden pronto a respetar la marea. Saben que jugar en la arena expuesta es un privilegio breve, un préstamo que el océano recuperará puntualmente. Las mareas gigantes conectan al campesino con el astronauta, porque ambas experiencias nos recuerdan que la luna no es un adorno nocturno, sino una fuerza real que mueve mares, ríos y hasta emociones. Cuando contemplamos un bore, sentimos que estamos viendo la respiración de la tierra, un suspiro profundo que entra y sale, llevando consigo la memoria de océanos antiguos y continentes en perpetua danza. Y no resulta estremecedor pensar que lo que vemos en minutos es la manifestación visible de ecuaciones cósmicas que llevan miles de millones de años actuando con precisión implacable. El río invertido es también un espejo de la condición humana. Creemos tener dirección, pero fuerzas mayores pueden obligarnos a virar, y en ese cambio descubrimos nuevas rutas, riesgos y oportunidades de aprendizaje. Los lugareños celebran festivales alrededor de estas mareas, como si agradecieran al océano por recordarnos nuestra pequeñez y al mismo tiempo regalarnos un espectáculo digno de dioses antiguos. La bahía de Fundi ha inspirado pinturas, poemas y canciones, todas intentando atrapar en palabras lo que en realidad se siente en la piel cuando la ola trepa río arriba. En el Qiantang, relatos históricos describen soldados sorprendidos por el dragón acuático, incapaces de mantener formaciones, recordando que incluso ejércitos poderosos se vuelven frágiles ante la embestida periódica de la naturaleza. En el Severn, peregrinos medievales atribuían el bore a milagros, como si un santo invisible soplara contra la corriente, otorgando significado espiritual a lo que en realidad era geometría cósmica aplicada al agua. El misterio sigue vigente. Aunque la ciencia explica la mecánica, la experiencia estética permanece intacta, porque comprender la partitura no disminuye la emoción de escuchar la sinfonía completa. Cada bore es un recordatorio de la conexión íntima entre cielo y tierra, entre luna y océanos, entre la matemática y la poesía que conviven en cada curva del planeta. Los turistas que vuelven a casa tras ver el fenómeno describen sueños extraños. Sienten que el agua sigue moviéndose bajo sus camas, como si hubieran internalizado el vaivén de la tierra misma. La marea que se invierte no distingue idiomas ni culturas. Asombra igual a un niño canadiense, a un poeta inglés o a un campesino chino, porque todos perciben el mismo poder arquetípico del agua transformadora. El bore nos enseña que lo cotidiano puede ser extraordinario. Un simple río, 2 veces al día, se convierte en escenario de un prodigio que desarma cualquier pretensión de control humano absoluto. ¿No deberíamos entonces observar cada ola como un mensaje cifrado de la naturaleza, instándonos a vivir en sintonía con ritmos mayores que nuestras agendas personales? En Fundi, las mareas han tallado cavernas que parecen catedrales, invitando a pensar que cada ascenso y descenso es un cincel invisible trabajando sin descanso desde hace miles de años. El Qiantang, en cambio, muestra su ferocidad sin adornos. La ola avanza como muralla, brutal y directa, sin dar espacio a metáforas, recordando que la belleza también puede ser implacable. El Severn equilibra ambas caras. En días tranquilos la ola es suave y poética, pero en lunas llenas se convierte en monstruo que hace temblar las orillas y enmudece a quienes la esperan. Las mareas gigantes han inspirado investigaciones sobre resiliencia costera.
Si el río puede invertirse, las comunidades también pueden reinventarse frente a desafíos, aprendiendo del agua la flexibilidad y la capacidad de adaptación constante. Los registros más antiguos de Bore muestran que los humanos lo observan desde hace siglos, escribiendo crónicas, canciones y advertencias, porque aunque la ola se repite, nunca deja de sentirse como primera vez. Cada marea es diferente, cambia con el viento, con la lluvia, con la estación, con el azar, recordando que incluso un ciclo regular esconde infinitas variaciones, igual que un latido nunca suena exactamente igual. La fuerza del Bore se convierte en metáfora de transformación social. Comunidades que aprenden a surfear la ola en lugar de resistirla muestran que adaptarse a la corriente puede ser la clave de supervivencia. ¿Acaso no sentimos en el rugido de estas olas una voz que nos dice que la naturaleza no es enemiga ni aliada, sino maestra que enseña a través de sorpresa y reverencia? El agua que se da la vuelta nos conecta con la idea de circularidad. Todo lo que se va regresa, todo lo que fluye puede invertirse. Todo final es también un comienzo disfrazado. En noches estrelladas, ver la ola avanzar es como contemplar una coreografía entre constelaciones y ríos, entre el cosmos y la biosfera, un recordatorio de que no estamos separados sino tejidos en el mismo ritmo. El Bor es tan antiguo como los continentes y seguirá ocurriendo mucho después de nosotros, con la misma puntualidad implacable, indiferente a imperios, tecnologías o sueños humanos. Los que lo presencian sienten una humildad profunda, como si el agua les recordara que somos pasajeros temporales en un planeta donde las mareas son las verdaderas guardianas del tiempo. No es en el fondo un recordatorio de que vivir significa aceptar el vaivén, fluir hacia adelante, volver atrás y encontrar belleza en esa oscilación sin dueño. El río que se da la vuelta 2 veces al día es una parábola líquida, un espejo de la tierra misma respirando y una invitación a reconocer que la ciencia y la poesía pueden coexistir. Si este viaje te encendió una pregunta, acompáñanos. Suscríbete a Univérgico, activa la campana y comparte este video con quien contempla mareas contigo. Cada semana exploramos ciencia, cosmos, naturaleza y misterio con historias que sorprenden y emocionan.